con alguien que del tema que vamos a hablar, creo que nadie lo maneja como él, pero además un amigo. Vamos a hablar con César Litvin, del estudio Lisicki, Litvin y Asociados. Casi que no hace falta decirlo, pero lo vamos a decir, que es tributarista. Y vamos a hablar, amigos, de impuestos. No se espanten. ¿Cómo estás, César? Buenos días. Hola, Carlos, y gracias por la presentación. Bueno, nos toca hablar, tendríamos que hablar de temas un poquito que nos divirtieran, como pueden ser a veces los autos clásicos, ¿no? Pero vamos a hablar de impuestos, no nos vamos a distraer. No, hoy no. Tenemos muchísima tela para cortar, pero arranquemos, si te parece, César, por los créditos a tasa cero, que ahí no sería tanto impuesto, sino que sería más del lado de lo que te dan a una tasa súper conveniente, por supuesto. ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo ves esa medida? ¿Cómo ves la instrumentación? La verdad es que la idea es muy buena porque los monotributistas y los autónomos, que son pequeños contribuyentes, la están pasando muy mal con la cuarentena, que es la prohibición de actividades, y la realidad es que cuando hay un problema de esta característica, que es de mantención, es como que el foco de incendio hay que apagarlo con agilidad, con rapidez, y tiene que ser oportuno. Me adelanto a darte un concepto. La idea es muy buena. La burocracia estatal traba y complica. Imagínate que los monotributistas, al ser pequeños contribuyentes, no tienen toda una estructura de apoyo y de asesoramiento y de auxilio para todos los trámites que representan. Y en algunos casos han sido rechazadas las solicitudes, pero vamos a decir de qué se trata esto. Se trata de un préstamo que está en el orden entre 50 y 150 mil pesos. No los 150 mil van para todos, sino más o menos desde 50 a 150, que se va a pagar por parte del Estado en 3 cuotas acreditadas en las tarjetas de crédito. Lo de las tarjetas de crédito es básico porque el Estado lo que no quiere es que esto vaya al dólar, sino que vaya a consumo directo. Claro, de esa manera te lo impide directamente, no podés comprar dólares con esa plata. Exactamente, y son en 3 cuotas, o sea, al que le corresponde 150, que es el mejor de los casos, casi en el paraíso, le van a dar en 3 cuotas de 50. ¿Cómo se paga esto? Se paga sin ningún interés. Esto es muy bueno, con esta inflación y sin interés, el interés se hace cargo del Estado. Esa es una buena situación para el monotributista. Hay 3 meses de gracia y empieza a pagar desde octubre. En octubre esperemos que esta pandemia afloje un poco y los monotributistas y los autónomos puedan volver a su trabajo. Entonces, digo, para hacerte un resumen, la idea es buena, la burocracia estatal complica un poco. Ese es un tema, César, pero bueno, tienen que seguir, lo que no tenés es perdón del impuesto, ¿no? Perdón, uso esa palabra, por ahí es otra, exención, postergación, o sea, tenés que seguir mes a mes como monotributista pagando el monotributo. Sí, bueno, esta es una crítica que estoy haciendo, mirando qué han hecho otros países con relación a los impuestos, y ahora no solamente hablo de los monotributistas, sino hablo de todos los contribuyentes. Contribuyentes que tienen sus negocios cerrados, sus fábricas cerradas, y en algunos casos con muy pocas operaciones. Bueno, desde ese punto de vista hay que mantener la fuente laboral, hay que mantener todos los gastos de estructura, los costos fijos, y gran parte de los países, yo diría, Carlos, la mayoría de los países han postergado los vencimientos de impuestos. Esto no ha pasado en la Argentina. La Argentina, las medidas más importantes han sido, de alguna manera, dar un subsidio salarial de la mitad del salario de febrero a algunas de las empresas que se presentaron, que no fueron pocas, pero desde el punto de vista estrictamente impositivo no ha habido ninguna postergación. Es decir, que el IVA vence, las cuotas de prórroga vencen, las cuotas de monotributos vencen, todo esto no ha sido postergado.
pero la paradoja es que si bien no se postergó, bueno, la recaudación siguió cayendo. O sea, la recaudación de abril se cayó a pedazos. ¿Cómo era de prever? Sí, eso se debe sobre todo a impago, ¿no? Eso se debe a que alguien no pagó, o sea, que la gente empezó a no pagar el impuesto de motu propio. Claro, sí, si tenía compromisos para pagar, no pagaron porque están privilegiando las fuentes de trabajo. Entonces, lo que se necesita es algún tipo de postergación de vencimientos. Y quiero aclarar esto, postergación no es regalo, o sea, es pagarlo pero un poco más tarde cuando pase este efecto de la cuarentena y donde se puedan volver a todas las actividades. Igual, Claro. Carlos, creo que hay muchas actividades que, aun cuando se libere la cuarentena, van a cambiar mucho. Imagínate cines, teatros, restaurante, casino, bingo, espectáculos. Todas esas actividades que también generan mucho trabajo, mano de obra y mueve un poco la economía, eso va a cambiar radicalmente, por lo menos de acá a fin de año. Sí, sí, totalmente, y va a haber que reestructurar todo de nuevo. Bueno, y la famosa reforma tributaria, si querés después te aprovecho todo tu conocimiento para hablar un poco de lo que pasa con lo tributario en la Argentina, pero me detengo un segundito más en la parte de los créditos, porque también el Banco Central sacó un comunicado que obliga a la banca privada a otorgar créditos a 24%, liquidando el LELIQ, y va a haber sanciones para los que no lo hagan. Eso es como un crédito más que se suma a los que ya estábamos hablando. Sí, es un crédito, vamos a decirlo de esta manera, a tasa negativa. Tasa negativa es cuando el interés es inferior a la inflación. Si se proyecta una inflación aproximada del 50% anual, que te cobren un 24% es barato. Por eso los bancos están preocupados no solamente por el tema de la tasa, sino también están preocupados por la solvencia. O sea, después de la cuarentena va a haber mucha cesación de pago de las empresas, van a quedar muy malheridas y algunas seguramente van a ir a un concurso o una quiebra porque no van a poder sostener. Imagínate, Carlos, que en la Argentina gran parte de las pymes viven al día. Entonces, de repente venían a 100 kilómetros por hora y tuvieron que frenar de golpe y no tienen en este momento reservas ni resto como para poder hacer frente. Entonces, los bancos lo que tienen es la preocupación de si van a poder recuperar el crédito que han otorgado, ¿no? Claro, sí, totalmente, porque la situación posterior va a seguir siendo delicada. César, te voy a hacer una pregunta a mi compañera. Sí, Alejandra Dirasar te quiere hacer una pregunta. Con todo gusto. César, ¿cómo te va? Muy buenos días. Estaba escuchándote y me gustaría saber qué opinas vos, qué te parece de las medidas que viene tomando el gobierno, medidas económicas, estos créditos, la asistencia de sueldos. ¿Crees que son suficientes o opinás que el Estado debería estar un poco más presente económicamente? Yo creo que como ha surgido en muchos de los diálogos y lo que leemos en los diarios, el gobierno ha tomado medidas muy fuertes respecto de la cuarentena para proteger la salud. Creo que desde el punto de vista económico se ha subestimado un poco los efectos que produce esto. Hay algunas de las medidas que están tomando que son buenas, a mi gusto son insuficientes porque creo que en el caso de los contribuyentes, que Alejandra, entendé que los contribuyentes son los que sostienen el gasto público, con lo cual hoy en día necesitan el Estado presente y desde ese punto de vista necesitan más ayuda. Una de las asignaturas pendientes es la postergación de las rutinas de impuestos. El contribuyente, el empresario hoy necesita un respirador en términos metafóricos, como para poder seguir viviendo y no tener la presión de tener que pagar las cuotas de las prórrogas de los impuestos, el SICORE, las cargas sociales,
ahora vence en este mes, la semana que viene, empieza a vencer todas las declaraciones juradas anuales de ganancias de las empresas que cierran sus ejercicios en diciembre, que son la mayoría, y no ha habido postergación hasta ahora, y yo creo que muchas empresas no van a poder pagar. Entonces, respondiendo concretamente tu pregunta, creo que algunas medidas son buenas, pero insuficientes. Bárbaro. Bien, bien, César. Bueno, ahora te llevo a este leviatán que es la estructura tributaria argentina. Vamos a ir por partes a este monstruo, ¿no? Que asfixia a algunos y a otros los deja totalmente exentos. Vos, si tuvieras que elegir el talón de Aquiles de esto, yo sé que tiene muchas fallas el sistema tributario argentino, pero ¿cuál sería la madre, la que vos dirías, mira, yo si hay una reforma tributaria, esto es lo primero que hago? Sí, la realidad es que la madre es que no es un sistema. Ha sido un conjunto de parches a lo largo de varias décadas, donde lejos de tener un sistema, tenemos una cantidad de impuestos entre nación, provincia y municipio, porque las tres tienen potestades para cobrar impuestos. Hay 164 tributos vigentes en la Argentina, con lo cual no es un sistema. Y hay algo más, creo que el sistema es el sistema que no es sistema, pero vamos a llamarlo sistema, tiene una gran complejidad por la cantidad de tributos vigentes, y por el otro lado hay una alta carga fiscal contaminados con impuestos distorsivos. ¿Qué son los impuestos distorsivos? Los que generan un daño a la actividad económica. El peor impuesto distorsivo es ingresos brutos, que lo cobran las provincias, y después otro impuesto distorsivo es el impuesto al cheque, que le dicen, pero es el impuesto a los débitos y crédito bancario. Otro impuesto distorsivo son las retención de exportaciones, porque afectan nuestras exportaciones respecto de los países que venden los mismos productos que nosotros y no lo tienen. Solo 9 países en el mundo tienen este impuesto a las exportaciones. Yo creo que hay que reformular y hacer de nuevo, pero el punto de partida es modificar la ley de coparticipación federal de impuestos, que es la ley que distribuye los impuestos entre la nación y las provincias. Hasta que no se modifique esto, no se va a poder eliminar ingresos brutos, no se va a poder simplificar el sistema tributario. Fíjate que hay 9 impuestos que recaudan el 90% de la recaudación. Entonces estarían como sobrando 150, ¿no? Claro, y no quiero ni preguntarte cuántos hay en Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos simplifica en 3 o 4 todo su carga impositiva. Sí, no son más de 10, porque también hay impuestos estaduales en Estados Unidos, pero es muy simple el sistema, es muy simple. La verdad que la Argentina es complejo. Cuando en alguna oportunidad potenciales inversores venían a que le expliquemos cómo es el sistema tributario en la Argentina, porque obviamente todo inversor tiene que saber qué impuestos tiene que pagar. Bueno, cuando empezábamos a contarle la cantidad de tributos, nación, provincia, municipios, que quedaban espantados, salían espantados de lo que es el sistema tributario en la Argentina. Brasil también es muy complejo, ¿sí? Pero digo, Brasil es muy complejo, pero lo hemos hablado alguna vez, César, ellos lograron depurar un poco. ¿Es así? Sí, ellos depuraron un poco, hicieron hace 3 años una gran reforma laboral, que la Argentina todavía la tiene pendiente. Entonces es un poco más competitivo. Junto con la tributaria. Es un poco más competitivo, sí. Claro, eso nos haría competitivos, puertas para afuera, para atraer inversiones, para, como vos decís, algo increíble que un país exportador tenga un impuesto que se llame retenciones a la exportación. Eso no yo creo que un extranjero directamente no lo puede entender, pero más allá de eso, puertas para adentro, una gran falla también es que pagan pocos, o sea, pocos pagan mucho y muchos no pagan nada. Porque eso también es una gran distorsión, es una competencia desleal entre el comercio que, por ejemplo, paga todos los impuestos
y el comercio ilegal que no paga nada y puede vender más barato y entonces tiene más gente comprándole a él, ¿no? No, es totalmente así, Carlos. La realidad es que muy poca gente sostiene todo el sistema tributario y todo el gasto público, y la informalidad en situación de crisis, en situación de inflación, viene aumentando, y la informalidad significa competencia desleal, como vos bien decís. La competencia desleal es que el empresario que paga impuestos respecto del que no paga impuestos no puede competir con tanta presión fiscal. Por eso, cuando la presión fiscal es muy alta, lo que genera es un gran premio a la informalidad, porque el que está en la informalidad está ganando competitividad, ¿no? Entonces, paradójicamente, los países escandinavos, que son los que tienen récord de presión fiscal, supera el 50% del PBI, paradójicamente en esos países con sistemas muy simples no hay evasión prácticamente. No hay evasión, y además Dinamarca, por ejemplo, votó en contra de la reducción de impuestos que el gobierno quiere hacer para que justamente lleguen más empresas extranjeras e inviertan. Vos fíjate que están del otro lado, ¿no? Pero del lado virtuoso del círculo, no del vicioso. Sí. Pero los daneses dijeron, no nos toquen los impuestos, déjenlos como claro. Queremos pagar. Claro, bueno, esa es una discusión importante, porque en los últimos 10 años hay 20 países muy importantes que han reducido la presión fiscal para atraer inversiones. Entonces hoy se está dando en el mundo, previo a la pandemia, una competencia muy grande quién atrae inversiones. El ejemplo muy importante de cómo se llegó a través de un sistema tributario reducido a atraer muchas inversiones ha sido Irlanda. Irlanda le llevó 10 años, ¿sí? Pero Irlanda, antes de empezar a reducir los impuestos, la situación económica y social era muy mala, y hizo una política de 2 ejes. El primer eje, una austeridad importante en el gasto público, y el segundo eje tuvo una reducción importante de la presión fiscal, y eso hizo de que se instale Apple, Google y Facebook y muchas empresas con mucha tecnología y que demanden también bastante mano de obra. Y hoy Irlanda es un país muy muy importante respecto de la cantidad de inversiones y respecto del crecimiento económico que ha tenido en los últimos años. Le llevó 10 años esto, porque esto no se hace de un día para otro. Se habló del milagro verde y del tigre celta. Pasaron de estar en crisis. Ahora, César, porque tengo 2 más cortitas, aunque me quedaría todo el día hablando con vos, pero una es esta. Las soluciones a la vista son claras, pero no podemos aplicarlas. Esas 2 que aplicó Irlanda, ¿cuál es el mayor impedimento en la Argentina, hablando claro, para que no se disponga esa reforma tributaria? Bueno, justamente yo creo que una de las limitaciones que tenemos es a la Argentina no le gusta ser austero con el gasto público. La austeridad del gasto público, parecería como que el gasto público lo paga otro, ¿sí? Entonces, claro. Y en realidad lo están financiando poca gente. El 20% de los contribuyentes financian el 80% del gasto público. Con lo cual digo, bueno, son muy pocos los que aportan, y no hay un concepto social, sociológico, ¿sí?, de que el gasto público lo pagamos entre todos. Entonces se le pide al Estado que más subsidio, más presencia, más esto, más lo otro, pero después alguien tiene que poner la plata. Sí, y no, pero yo te agrego algo, pero sí hay una conciencia de que lo pagan otros, en los que van, por ejemplo, a tirar piedras al Congreso cuando se quiere hacer una reforma. Esos son los que no pagan y quieren seguir no pagando, porque esa es una cuestión también social. No hay conciencia, digamos, en estos países escandinavos que te citaba, el evasor no puede andar por la calle. Tiene un reproche social muy importante. Hay sentimientos morales muy arraigados. El evasor está perjudicando al estado de beneficencia que tiene el Estado, valga esta redundancia.
En estos países lo que se logra es un estado de beneficio. En realidad se llama estado de bienestar. O sea, el Estado le da buena salud, buena educación, buena seguridad, buen confort de vida, pero te cobra mucho impuesto. Entonces, aquel que está en la informalidad perjudica a los que quieren gozar de este estado de bienestar. Está clarísimo. César, la última que te hago, sé que es una respuesta obvia que el impuesto a la riqueza lo vas a criticar, pero yo te pediría que me des el fundamento, así como me hablaste de los fundamentos de la alta presión fiscal, el fundamento de por qué ese impuesto es inviable, el famoso de la riqueza, de las grandes riquezas. Es muy fácil. Mira, en la Argentina es uno de los pocos países que tiene vigente un impuesto que se llama impuesto a los bienes personales, ¿sí? Este impuesto a los bienes personales, hay un 15% de los países en el mundo lo tiene, en Europa lo tiene solamente España, solo en algunas comunas. En la Argentina, el impuesto hasta el año 2018, ¿sí? El impuesto tenía una alícuota única del 0,25%, ¿sí? Una alícuota bien razonable, tirando a baja, pero es lo que tiene que existir respecto de lo que se grava, que es un patrimonio. Ese impuesto a los bienes personales nació hace 30 años, ¿sí? Y se lo llamó, vos eras muy joven, impuesto a la riqueza, ¿sí? Así se lo llamó este impuesto a los bienes personales. Hoy empieza a pagar este impuesto aquel que tiene más de 2 millones de pesos. En España 700.000 euros es el mínimo no imponible. En la Argentina 2 millones de pesos. Ya sería rico para pagar este impuesto. La ley de solidaridad de fin del año pasado aumentó este impuesto de manera exorbitante, llevándolo a la alícuota máxima del 2,25%. 2,25% para los activos en el exterior es un despropósito de lo que es un impuesto que grava el patrimonio, teniendo en cuenta que también se paga patente de los autos y después se paga bienes personales por los autos, se paga impuesto inmobiliario y después se paga impuesto a los bienes personales sobre los inmuebles. Entonces ya ese impuesto a los bienes personales es un impuesto excesivo, es un impuesto que en algunos casos puede resultar confiscatorio. Confiscatorio es cuando afecta un derecho constitucional. Ahora, si además se quiere poner un impuesto a las grandes fortunas, que grava exactamente lo mismo, estaría duplicando la gravabilidad y según lo que ha aparecido de este proyecto, porque todavía no está el texto, llegaría a una alícuota superior, la máxima, al 3,5%. Entonces vos sumás 3,5% de impuesto a las grandes fortunas, 2,25% de impuestos sobre los bienes personales, que grava lo mismo, estarías en un 5,75%. Entonces, ¿qué quiero decir? Sumando las dos alícuotas, es casi seguro que genere confiscatoriedad. ¿Qué es confiscatorio? Cuando el impuesto te absorbe gran parte de la renta o del capital. Imagínate que alguien tenga invertido su patrimonio en el exterior en bonos del Tesoro americano. ¿Cuánto rindió el año pasado de estos bonos? Rindió el 1,8%. Pero va a tener que pagar el contribuyente 2,25% de bienes personales sobre esa inversión, y después va a venir el impuesto a las altas fortunas, que le va a gravar con el 3,5%. Le absorbió absolutamente toda la renta y una parte del capital, porque tuvo que vender ese capital para pagar el impuesto. Bueno, la Constitución Nacional, que es la madre de todas las normas, la que mayor jerarquía tiene, establece una serie de derechos y garantías para los contribuyentes ante el avance del Estado. Una de las garantías es el derecho a propiedad. Cuando el impuesto es confiscatorio, está afectando la propiedad privada, porque el impuesto está comiendo no solo toda la renta, en el ejemplo que te di, sino también una parte del capital.
Y hay jurisprudencia de la Corte que establece que cuando el impuesto es excesivo, exorbitante y absorbe gran parte de la renta, y en este caso, con el ejemplo que te di, también del capital, afecta a la propiedad privada y esa confiscatoriedad resulta inconstitucional el impuesto. Perfecto, César, clarito, nadie lo puede explicar como vos, es inconstitucional, con lo cual catarata de juicios si es que sale adelante ese impuesto, que van a llegar a la Corte, por supuesto, y aguantarán quienes tienen espalda y quienes no, de esperar la decisión de la Corte y demás. Tema para otro día, te agradecemos muchísimo, César, siempre es un gusto hablar con vos. En algún otro momento más distendidos hablaremos de autos clásicos. Por suerte acá, Carlos, algo salió bien. Por suerte, algo salió bien con nuestra comunicación. Esperemos que pase lo mismo con la reforma tributaria. Te mando un abrazo gigante. Igualmente, feliz domingo. Gracias. Fue César Litvin, es tributarista, uno de los que más saben en la Argentina, de el estudio Lisicki, Litvin y Asociados.